la vida del Señor Jesucristo. El apóstol Juan, en 1 de Juan, capítulo 2, versículo 6, nos exhorta y nos anima a andar como Jesús anduvo. Dice, el que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Y Pablo de la misma forma nos dice lo mismo en 1 de Corintios, capítulo 11, versículo 1. Dice, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Pero las pocas veces que hemos analizado este tema, analizado estos versículos, lo hemos leído durante muchos años, durante muchas ocasiones, pero pocas veces son las que analizamos estos versículos. Andar como Jesús anduvo, ser imitadores de Cristo. Y lo analizamos y pensamos que es algo difícil, que es algo imposible, que es algo que no se puede llegar a alcanzar. Pero si está escrito en la Biblia, si está escrito en las Sagradas Escrituras, inspirado por Dios, es porque Dios sabe que nosotros podemos hacerlo. El Señor Jesucristo fue 100% divino, pero también fue 100% humano. Y como humano nos demostró que sí se puede ser santo, que sí se puede hacer lo que Él hizo. En Filipenses capítulo 2, versículo 5 al versículo 9, se nos hace la misma exhortación: andar como Jesús anduvo. Así que analicemos, hermanos, en esta mañana este tema: andando como Jesús anduvo. Y dice Filipenses 2, versículo 5 en adelante, dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Hermanos, andar como Jesús anduvo. La pregunta sería, ¿cómo anduvo Jesús? ¿Qué es lo que vamos a hacer para andar como Jesús anduvo? Desde el principio, Pablo les dice en el versículo 5, haya pues en vosotros este sentir. Sientan lo mismo, hagan lo mismo que hizo nuestro Señor Jesucristo. Y lo primero que hizo el Señor Jesucristo fue despojarse a sí mismo. Para andar como Jesús anduvo, debemos despojarnos de nosotros mismos. Versículo 6 y versículo 7. ¿Despojarnos de qué? ¿De qué nos vamos a despojar nosotros? Bueno, despojarnos de nuestra comunidad. En ninguna era, en ningún tiempo, en ningún siglo ha sido fácil despojarse de las comunidades. Mucho menos en este siglo que tenemos prácticamente de todo. Tenemos autos, tenemos casas cómodas, tenemos climas, tenemos calefacción. Nada nos falta. Tenemos internet, tenemos televisión, estamos comunicados, tenemos celulares. No queremos dejar nada de eso porque sentimos que sin esas cosas, que sin esos aparatos y sin nada de eso podemos hacer lo que ahora hacemos. Pero el Señor Jesús se despojó del cielo, se despojó de su gloria, se despojó de su morada. Nada se compara con lo que nosotros podemos dejar aquí. Podemos dejar todo el mundo y aún así no se compara con lo que el Señor Jesús dejó. Para andar como Él debemos despojarnos de nosotros, despojarnos de nuestra comodidad, nuestra cómoda manera de vivir. Estamos tan cómodos en lo que hacemos, ¿verdad? Muchas ocasiones creemos que con solamente participar en un canto, participar en una oración, participar en la cena del Señor, sentimos que ya somos santos, que sentimos que somos merecedores del cielo. Y no es así. Decíamos en la clase que esto es solamente el principio, el reunirnos. Eso es la parte más fácil de que el cristiano pueda hacer. Debemos despojarnos de esa comodidad, de esas responsabilidades que son sencillas, y estirarnos y alcanzar algo más. Isaías capítulo 43, versículo 1 dice, yo te redimí, mío eres. En otras palabras dice, yo te compré, eres mío. Colosenses 1:14 dice precisamente lo mismo, dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. En otras palabras, el precio de nuestra alma fue la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Sintámonos deudores, sintamos que nosotros le debemos al Señor. Él pagó el precio, Él nos compró. Y como esclavos, ¿qué es lo que hacía un esclavo anteriormente cuando alguien lo compraba? Era una vida dedicada.
Era una vida totalmente dedicada a su amo. Nosotros somos deudores de nuestro Señor porque Él ha pagado el precio. Y como deudores, ¿qué vamos a hacer? Cuando nosotros debemos algo a alguna persona, ¿qué es lo que hacemos? Buscamos la manera de cómo pagarle. Lo que hizo el Señor Jesucristo fue pagar nuestra salvación, limpiar nuestras almas. Así que por mucho más nosotros debemos sentirnos deudores, despojarnos de lo que hacemos y hacer algo más por la obra de nuestro Señor Jesucristo. En Hebreos capítulo 5, versículo 12, dice: debiendo ser ya maestros, algunos de vosotros parece que tienen que enseñar los primeros rudimentos de las palabras de nuestro Dios. Algunos quieren solamente seguir siendo los que toman lista, ¿verdad? Algunos quieren seguir siendo los que imprimen el boletín, los que abren las puertas del edificio. Y una vez más nos sentimos santos, nos sentimos merecedores del cielo. El Señor se despojó de su gloria, el Señor se despojó de su morada, porque nosotros nos queremos despojarnos de esas responsabilidades y hacer mucho más. Dice Hebreos 5:12, se han quedado estancados, debiendo ser ya maestros. Ustedes todavía quieren seguir probando leche, ustedes todavía quieren seguir haciendo lo mismo, cuando ahora debieron haber hecho mucho más por la obra de nuestro Señor. Si queremos andar como Jesús anduvo, debemos despojarnos de esas responsabilidades cómodas. Si tenemos que exhortar, exhortemos. Si tenemos que enseñar, enseñemos. Y nos da miedo hacerlo, pero si hay que hacerlo, tenemos que hacerlo, como dice 1 Timoteo capítulo 4 versículo 13. Si tienes que visitar, visita, que no te dé flojera. Si tienes que disciplinar, disciplina. Mateo capítulo 18 versículo 15 al versículo 20. Pensamos que solamente con reunirnos, solamente con cantar, que solamente con hacer una que otra actividad, somos merecedores del cielo. No queremos despojarnos de nuestra comodidad. Cuando el Señor lo hizo, el Señor se despojó de su gloria. Andar como Jesús anduvo, sí cuesta. Sí cuesta, no se hace de la noche a la mañana y no se hace haciendo cualquier cosa. Se hace despojándonos de nosotros, despojando de lo que somos, despojando de nuestra cómoda manera de vivir. Para andar como Jesús anduvo, también debemos de sufrir por la causa. Mateo capítulo 5, versículos 10 al versículo 12. No solamente el Señor lo enseñó, fíjese lo que enseñó el Señor en Mateo 5, 10, 12. Dice: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿De quién es el reino? ¿De quién es el cielo? Solamente de los que padecen persecución, aquellos que les cuesta la salvación. Sigue diciendo: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Para andar como Jesús anduvo debemos sufrir por la causa. ¿Que acaso el Señor Jesucristo no sufrió en este mundo? Así lo hizo el Señor. El Señor sufrió los insultos de los fariseos y los saduceos. Marcos capítulo 3 versículo 22 le dicen que Él saca a los demonios ¿por medio de quién? Por medio de Beelzebú. Blasfemaban contra el Espíritu, blasfemaban contra el poder de nuestro Dios, y el Señor tuvo que sufrir esos agravios. Es que yo no quiero hacer nada porque las personas me insultan, las personas no quieren hacer daño. El Señor lo hizo, el Señor lo sufrió, el Señor lo soportó. Pero no solamente las personas, a veces nuestra familia, y lo hemos dicho una y otra vez, pero el Señor Jesús también sufrió por la causa con la familia. Dice Marcos 3:21, ahí mismo, en el versículo 21, que venía la familia para prenderle porque decía que estaba loco, porque decía que estaba fuera de sí. ¿Que acaso nosotros no nos han dicho: ustedes están locos, ustedes pierden el tiempo, ustedes son unos analfabetas, ustedes no saben, por eso están ahí? Y esos insultos duelen de parte de la familia. Esos insultos muchas veces nos hacen caer, muchas veces nos hacen retroceder.
pero el Señor Jesús también así lo hizo. Soportó los insultos, soportó el sufrimiento por parte de la familia, por la causa. El Señor también soportó el insulto de uno de los suyos. ¿Quiénes eran de los suyos? De los 12. Aquellos 12 que fueron con el Señor por 3 años y medio, donde estuvieron junto con el Señor. Y recuerdan ustedes que uno de ellos le entregó, uno de ellos le ofendió. En Mateo capítulo 26, versículo 21 al versículo 25. Judas ya había planeado todo para entregar al Señor, ya había planeado todo para vender al Señor. Y lo más insultante que me parece a mí, aquí en estos versículos, en Mateo 26, 21 al 25, es la pregunta de Judas que dice: ¿seré yo, maestro? ¿Seré yo, maestro? Aún así, esta persona, en otras palabras tan descarada, se presenta al Señor y le pregunta: ¿seré yo? ¿Que acaso las personas que más confiamos en ocasiones no nos han defraudado? ¿Sí? Y pensamos que en la iglesia del Señor no va a haber ese tipo de personas. Pensamos que dentro de nosotros no va a haber de ese tipo de personas. Y cuando las encontramos, caemos, retrocedemos. Pero el Señor aún así lo sufrió y aún así avanzó. Podemos ver también que el Señor no solamente sufrió con los fariseos, no solamente sufrió con su familia, no solamente sufrió dentro de los 12, sino que también sufrió la ofensa de todo el mundo, de su pueblo en sí. Juan capítulo 1, versículo 11. Dice: a los suyos vino y los suyos no le recibieron. El Señor fue el creador de este mundo. El Señor fue el creador de todo lo que conocemos, de todo lo que vemos. Y es como si una persona, un señor, un padre de familia, trabaja y se esfuerza por su casa, se esfuerza por su familia, y un día solamente llega y entra a su casa y le dicen sus hijos y su esposa: tú no eres bienvenido aquí. Tú no eres bienvenido aquí. ¿Pero por qué si yo he comprado esto? ¿Pero por qué si yo les he entregado todo lo que tengo? Y que les diga: tú no eres bienvenido aquí. ¿Pueden imaginarlo? Hermanos, el Señor no lo rechazó una familia, sino que lo rechazó todo el mundo. La creación entera, hermanos, rechazó al mundo, rechazó a Jesús cuando el Señor vino. Los suyos vino y los suyos no le recibieron. Sufrió por la causa. Para andar como Él, hermanos, para andar en sus pasos, para seguir sus pisadas, debemos también nosotros sufrir por la causa. Pero no solamente sufrir, sino superar ese sufrimiento, superar esos problemas. Y es lo que nos cuesta trabajo a nosotros. Nosotros también hemos sufrido con la familia, hemos sufrido esos insultos de las personas, pero no lo hemos superado. El Señor lo superó y siguió adelante. Filipenses capítulo 1. Filipenses capítulo 1, versículo 27. Dice: solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Versículo 28. Y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. Versículo 29. Porque a vosotros es concedido a causa de Cristo, ¿qué cosa? No solamente que creáis en Él, sino que también padezcáis por Él. Queremos venir a la iglesia, queremos ser parte de la iglesia del Señor, porque supone que todo es paz, porque supone que todo es amor, porque supone que todo está bien. Pero la palabra nos enseña que no solamente vamos a creer en Él, sino que también tenemos que padecer por Él. ¿Por qué? Porque Él así lo hizo. Para seguir sus pisadas, para andar como Él anduvo, vamos a sufrir y superar las pruebas, porque así también lo hizo el Señor. Para andar como Él anduvo, debemos despojarnos a nosotros mismos, debemos sufrir por la causa, porque Él así lo hizo, pero también para andar como Él anduvo, debemos ser obedientes hasta la muerte. Ahí mismo en el versículo 8, en
Filipenses capítulo 2, versículo 8, que leíamos, dice: y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. En Mateo 27, del 45 al 56, podemos ver, apreciar, reconocer el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Todo lo que tuvo que padecer, los azotes, hasta llegar a la crucifixión. Fue obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Para llegar al cielo, hermanos, tenemos que llegar a ser obedientes hasta la muerte. Apocalipsis capítulo 2, versículo 10. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Es algo que el Señor lo hizo. Y recordamos muchas veces las palabras de muchos predicadores que dicen: el Señor, todo lo que hizo, todo lo que mandó, primero lo hizo. Todo lo que nos dijo, primero lo hizo, primero lo practicó, primero fue personal. Y después nos dijo: ustedes también pueden hacerlo. ¿Qué acaso no hemos sabido de los apóstoles que murieron por causa del Evangelio? ¿Que acaso no supimos de los primeros cristianos que murieron en los coliseos romanos, que murieron perseguidos por los romanos por causa del Evangelio? Y lo creemos algo tan lejano, lo creemos algo que fue un cuento de hadas tal vez. Pero en nuestra actualidad hay hermanos fieles. Hubieron hermanos fieles que murieron y vivieron por el Evangelio. Son ejemplos para nosotros. Son ejemplos ahora en nuestros días. Si ellos pudieron hacer, nosotros también podemos hacerlo. Queremos tirar la toalla en ocasiones. Queremos decir: ya no puedo más, hasta aquí. Queremos abandonar la carrera, abandonar el camino. Pero hermanos, necesitamos continuar hasta la muerte para recibir la corona, para recibir el premio, para recibir lo que nos ha prometido. Marcos capítulo 14, versículo 32 al 42. Recordamos cuando el Señor Jesucristo, antes de ir a la cruz, antes de morir por la causa, el Señor quería que el Señor le librara de eso. En la Getsemaní el Señor pide al Señor, pide a nuestro Dios, y es socorrido, es ayudado, es soportado. Cuando nosotros sentimos que ya no podemos seguir fieles hasta la muerte, cuando nosotros creemos que no podemos llegar ahí, vamos a hacer lo mismo que hizo el Señor. Pidió ayuda en oración, pidió ayuda a nuestro Dios y fue socorrido, fue soportado. Tomemos también ese mismo ejemplo, tomemos mano de esa herramienta que tenemos tan útil, la oración. Que estas palabras no queden en vano, hermanos. Si nosotros queremos andar como Jesús anduvo, vamos a despojarnos, vamos a sufrir y vamos a ser fieles hasta la muerte. Procuremos, hermanos, que nuestra vida llegue al punto donde morir sea para nosotros ganancia, como el apóstol Pablo. Aquí mismo en Filipenses 1:21, Filipenses capítulo 1, versículo 21 al 24, dice: porque para mí el vivir es Cristo, y el morir es ganancia. Mas el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra. No sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho. Hermanos, lleguemos a ese punto. Lleguemos al punto de que si morimos, para nosotros es felicidad, pero que si vivimos, para nosotros es una vida entregada a nuestro Dios. Sigue diciendo el versículo 24: pero el quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Hermanos, Pablo vivió y murió por el Evangelio. Por eso dijo en 1 Corintios 11:1: ser imitadores de mí, así como yo de Cristo. La pregunta ¿es posible anhelar la muerte? ¿Es posible anhelarla? ¿Cómo la vamos a anhelar? Cuando nosotros hemos andado en los pasos del Señor. ¿Es posible ser obedientes hasta la muerte? Sí, sí es posible con la ayuda de nuestro Dios. El Señor Jesús pide ayuda a Dios en oración, nosotros vamos a pedir ayuda a Dios en oración.
¿Queremos andar como el Señor anduvo? Muchas veces lo decimos, pero a veces es solamente de labios, no es de corazón. Si realmente quieres saber cómo andar como el Señor anduvo, despójate de ti mismo, sufre por la causa y sé fiel hasta la muerte. Si alguien quiere venir a los pasos del Señor, si alguien quiere ponerse a cuentas con el Señor para seguir caminando hacia la muerte, hasta la muerte, ser obedientes, puede hacerlo mientras entonamos el himno de invitación. Puesto de pie, hermanos, para entonar el himno de invitación.